Estos dos sectores estaban un poco afectados antes de que se declarara. Uno, probablemente porque los precios, debido al euro, le alejaban de ser competitivo. Y otro, probablemente porque en España hemos asistido a un boom absolutamente injustificado y mucho más fruto de la especulación y de la avaricia que de las necesidades reales en un sector como el de la vivienda. En este sentido es una crisis financiera y es una crisis real. Es más también, es una crisis de modelo, de forma de comportarse. De valores también incluso. Hombre, hablar de crisis de valores es... sí, es complicado y hay que tener cuidado, pero es así. Yo voy a poner un ejemplo que quizás sea ilustrativo, ¿no? Cuando yo estudié la historia de Banesto, pues nosotros, yo ya no estoy en Banesto, pero quiero decir que estoy sentimentalmente ligado a él, ¿no? Pues el banco había nacido en Linares, La Calorina, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se estaba construyendo un ferrocarril, se estaban haciendo una obra pública. Entonces el dinero de unos señores que ahorraban servía para financiar algo que iba a crear riqueza, que iba a desarrollar la economía. Y a mí lo que me atraía de Banesto era precisamente eso, ¿no? Me atraía el papel de financiador de la economía real. Uno se siente a gusto cuando el dinero sirve para financiar la creación de riqueza, ¿no? Pero allá por los años 87, 88, cuando yo llegué, me encontré, para mi sorpresa, que existía una mentalidad un poco peculiar en algunos sectores, que la banca tenía que estar alejada de la industria. Yo le decía, pero ¿cómo que tiene que estar alejada de la industria? Hombre, si para eso hemos nacido, ¿no? Y había unos señores que estaban en una cosa que se llamaban servicio de estudios, y personas estupendas, por cierto, competentes, pero que ni habían pagado nunca una nómina, ni habían sufrido la incertidumbre de que algunos sufren de dejar de cobrar. Sometimiento al riesgo. Claro, y entonces estas personas se permitían el lujo, en el buen sentido de la expresión y sin nada peyorativo, ¿no?, de decir lo que era ortodoxo, lo que era bueno. Y ese bueno era decir que la banca tenía que tener un comportamiento totalmente al margen de la industria. Yo en un momento recuerdo que dije, pero hombre, que es que si hacéis esto, esas empresas pueden caer. No es mi problema. Mi problema es que la banca esté saneada y que tenga recursos propios. Y eso desarrolló un modelo financiero en el que el dinero que había servido antes solo para crear riqueza pasó a ser un bien en sí mismo. Se comerciaba con el dinero, alejado de la creación de riqueza. Y eso llevó a la creación de unos instrumentos altísimamente sofisticados. Sobre esos instrumentos sofisticados se creaba un dinero artificial. Sobre ese dinero artificial algunas personas obtenían unos beneficios contables y unas cantidades en retribuciones salariales pues nada despreciables, ¿no? Algunos mirábamos esto y no lo entendíamos, ¿no? Y un poco lo que ha pasado ahora es eso, ¿no? Y todas esas cantidades de dinero que de repente se han esfumado. Y al esfumarse el dinero, pues los señores que estaban en la economía real, como este hombre que yo le cuento del restaurante, pues tiene que pagar las consecuencias. ¿Y está de acuerdo usted con las decisiones que están tomando los gobiernos de garantizar los depósitos de los ahorradores, de los impositores? Es muy difícil porque... Incrementando esas cantidades, ya sabemos que hay una cantidad mínima que se ha ido incrementando sucesivamente en función de los intereses de cada gobierno, algunos en su totalidad. En España, ayer, Zapatero hablaba de hasta 100.000 euros concretamente. Es muy difícil porque, vamos a ver, si el sistema financiero que tenemos es altamente, el nuestro, el español, ¿no?, es altamente eficiente y altamente... ¿Por qué tenemos que estar garantizando depósitos, no? Por otro lado, es una falacia decir el gobierno garantiza los depósitos. El gobierno no garantiza nada, ¿no? Porque el gobierno lo que hace es asignar unos recursos públicos, porque ¿de dónde sale el dinero? En el hipotético caso que tuviera que el gobierno que pagar una retirada masiva de depósito, ¿dónde sale? Pues de la deuda pública. Somos nosotros, en el fondo somos nosotros los que estamos garantizando los depósitos a los demás, ¿no? Pero yo supongo que... A nosotros mismos. A nosotros mismos, claro. O sea, el gobierno no tiene nada, ¿no? Nosotros nos financiamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo supongo que cuando han hecho esto es porque habrán percibido alguna cierta inquietud en la opinión pública y lo han hecho, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque el sistema financiero es extremadamente sensible y no es bueno que sobre él se especule. Por ejemplo, se lee, el gobierno da 50.000 millones de pesetas a la banca para ayudarla. Hombre, si lo lee así,
uno puede quedarse perplejo, pero bueno, vamos a ver. Si el problema que están pasando las empresas es que no tienen créditos, que no tienen dinero, que no saben por qué está pasando esto, encima el gobierno le da 50.000 millones de pesetas a la banca y le da envuelta en aplausos, ¿eso cómo es, no? Es que no es así y eso no sería justo decirlo, ¿no? No se lo da a la banca. El problema es que las empresas no están recibiendo dinero de la banca y si no lo reciben se van a ahogar y entonces vamos a tener un problema gravísimo o más grave del que ya tenemos, ¿no? ¿Y por qué los bancos no dan dinero? Porque no tienen recursos propios. ¿Y por qué no tienen recursos propios? Porque las pérdidas que los bancos han tenido en esa actividad, llamémosle financiera extra pura, pues se traducen en una limitación de los recursos propios. Y no se trata de que los bancos no quieran prestar, se trata de que no pueden prestar. Debido a sus errores, de acuerdo, pero este error hace que no tengan acceso las empresas al crédito. Y el gobierno tiene en este sentido una obligación, que esto no pase. Nadie gana si las empresas quiebran, perdemos todos, ¿no? Entonces, este dinero tiene que estar aplicado para que los bancos financien a las empresas. Y me preguntaba una persona, ¿y tenemos garantía de que esto va a suceder? ¿Tenemos garantía de que ese dinero no se va a utilizar por parte de los bancos para sanear unos activos malos? ¿Y por qué le compra el gobierno? ¿Por qué le dice el gobierno que le va a comprar unos activos buenos? ¿Esto cómo es, no? Yo aquí sí que creo que los españoles estarían de acuerdo en que se ayude a la banca para que sigan financiando a las empresas de la economía real, pero existe una obligación de demostrar que ese dinero se está utilizando para esto, por favor, que no se está utilizando para otras cosas, ¿no? Bien, hemos sublimado lo financiero en los últimos 15 años en todo el occidente y en España quizás un poquito más. Pero ¿cómo va a quedar Europa después de la crisis? Hombre, yo creo que algunos ya en el año 1993, y no me gusta hablar de eso, porque eso de decir yo ya lo dije y tal y cual, pues no sirve para nada, si sirviera para algo. Pero es verdad que algunos decíamos que Europa es vieja, sus países no son como... Y que la Unión Europea está muy bien, pero es siempre que a todos nos vaya bien, ¿no? Un país tan serio como Alemania, pues ha dicho a la primera de cambio yo subo mis depósitos y ya os la entendáis, ¿no? Estados Unidos ha demostrado una respuesta única y en Europa hemos demostrado tanta respuesta como países. ¿Cómo va a quedar? Tocada el ala, ¿no? Pero no más tocada el ala de lo que ya estaba, ¿no? Europa es un proyecto probablemente al que no hay que renunciar, ni muchísimo menos, pero hay que hacerlo sabiendo que aquí, en los momentos de dificultad, como se ha puesto en manifiesto, cada uno tira para su costado. Entonces los españoles, sin renunciar para nada al proyecto Europa, ni mucho menos, ocupémonos un poquito de lo nuestro. Porque desde luego Alemania no se va a ocupar de lo nuestro antes que de lo suyo. Eso con total y absoluta seguridad. Por tanto, hagamos aquellas cosas que nos convienen a los españoles y que nos convienen a España, porque decir que hagamos lo que nos conviene a España no significa negar Europa. Significa ocupémonos de lo nuestro, como por cierto los alemanes y los franceses están ocupando lo suyo, ¿no? Al final hay apoyo del Partido Popular al plan de rescate financiero, al menos eso lo hemos entendido, ahora nos saca usted de dudas, y hay acuerdos sobre algunos asuntos de máximo interés. Se ha hablado de trabajar en reformas estructurales de la economía, de convocar urgentemente el Pacto de Toledo para estudiar el futuro de las pensiones. Yendo por partes, sobre el plan de rescate financiero de Zapatero, ¿hay alguna objeción por parte del Partido Popular o ya no? ¿O se apoya total y contundentemente? No, nosotros apoyamos, como ha sucedido en Francia, en Gran Bretaña o en Alemania, que haya un plan de rescate del sistema financiero, dejando claro que este sistema financiero, según había dicho Zapatero hace 15 días, era imbatible, porque cuando Zapatero estuvo en Nueva York nos enseñó a todos el músculo del sistema bancario español y nos dijo que no necesitaba ningún tipo de rescate. 15 días después parece que sí necesita ese plan de rescate. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. Pero queremos, en primer lugar, que se diga la verdad. Y es que ese plan de rescate es para rescatar a un sistema financiero que lo necesita, que no se mienta a los ciudadanos. Porque son los ciudadanos los que van a tener que poner el dinero. Se va a producir una paradoja. Dice el refrán popular que el banco es el que te da el paraguas cuando no llueve y te lo quita cuando está lloviendo. Pues ahora que está lloviendo sobre los bancos, son los ciudadanos los que se van a quitar el paraguas y se lo van a poner al banco. Porque avalar lo que vamos a avalar a la banca española nos va a costar a cada familia entre 8 y 9.000 euros.
muchas familias que no han recibido avales de los bancos, les va a sorprender ser ellas quienes están avalando con 8.000 euros o con 9.000 euros el patrimonio de la banca. Por lo tanto, primero decirle la verdad a la ciudadanía. En segundo lugar, nosotros queremos transparencia, porque tal y como ha quedado redactado